Muy buenas YouTube, hablemos del capítulo 8 de X-Men 97 porque se viene el gran final en 3 partes y esta primera entrega nos hizo sentir algo que no sentíamos hace mucho tiempo con Marvel: angustia, emoción y mucha ansiedad por saber cómo termina todo esto. En este video vamos a repasar escena por escena encontrando muchas referencias a los cómics, a la serie original, simbolismos y detalles que quizás no viste a lo largo de toda la temporada. Y empezamos porque este capítulo se llama La tolerancia es extinción, que es la frase que usa Garrich en el primer episodio de esta temporada cuando lo están interrogando Storm y Scott. La tolerancia es igual a extinción. Además, tolerancia es extinción es la fusión de dos arcos muy importantes en lo que se está contando en este show, como lo son Operación Tolerancia Cero y E de Extinción, en los cuales se cuenta esta avanzada de Bastion contra los mutantes y por otro lado, en E de Extinción vemos el genocidio de Genosha a manos de Cassandra Nova, la hermana de Xavier. Pero más allá de eso, el título hace ilusión al sentimiento que todos, humanos y mutantes, sienten en este momento de tensión total. Los humanos corrientes sienten que al coexistir, los mutantes pueden dejarlos atrás, y los mutantes, después del ataque a Genosha y viendo este ataque de los Centinelas Prime, sienten que intentar coexistir con los humanos normales los llevó a este lugar vulnerable. Antes de empezar el capítulo, dentro del previamente en X-Men, se rescata esta frase de Cable: si los X-Men no logran detenerlo, no quedará un futuro en el que valga la pena vivir. Esa es la misma frase que Scott dijo en el final de la primera temporada, cuando convence a los demás de ayudar a Magneto a pesar de sus diferencias. Si alguien no los detiene, no habrá futuro que valga la pena. Por el lado de la apertura tenemos pocas novedades, más allá del regreso de la placa del Profesor X, aún no tenemos la de Tormenta y algunas secuencias de Cíclope en el Salón del Peligro, Cable peleando con Apocalipsis y Magneto en el asteroide M, ese refugio que construyó en la serie original para de una vez por todas separar a los mutantes de los humanos, así que ojo con eso. Antes de seguir te voy a pedir solo una cosa: gracias por suscribirte. Estamos muy cerca de los 400.000 suscriptores, más o menos 12.000 personas faltan. Si sos una de esas personas que está viendo el video y te diste cuenta que no estás suscrito, te agradezco muchísimo si lo haces. Para vos es solo un clic y para mí significa mucho, es crecer en un proyecto tan lindo como creo que es Cámara en Mano. Si lo hiciste, muchísimas gracias, te doy la bienvenida al canal. Nos encontramos con Cable en el jardín de la mansión mientras Scott y Jean hablan sobre el regreso de su hijo, que nos enteramos se separó de Bishop en pleno viaje al futuro, con lo cual Cable creció solo. Si bien acá la relación con su hijo está distanciada, su presencia hizo que Jean y Scott se unieran después de pasar una temporada complicada. Los tenemos abrazados en el ventanal cuando solo hace capítulos estaban separados por un abismo. Cable explica cómo seguiría la historia a partir de este momento si no hacen algo. Bastion consigue los fondos para su Operación Tolerancia Cero a partir de lo que pasó en Genosha y arrasa con todo. En los gráficos que aparecen mientras él explica todo esto tenemos algunos detalles interesantes como la línea de tiempo que se va desprendiendo en ramas y entendemos que esos iconos representan la historia de los primeros años de los X-Men, con Magneto y el profesor fundando la escuela, la primera alumna que fue Jean Grey, después encontraron a Bestia y así sucesivamente. Se nos explica que Bastion busca que los Centinelas Prime sean la siguiente fase en la evolución humana creada a partir del virus tecnológico de Siniestro. Cuando estos Centinelas tengan hijos, ese sería un salto evolutivo sin precedentes. Según Cable, ese proceso generó una guerra evolutiva de 300 años y ante esto Morph dice que sería otra distopía en donde Logan sería el último en morir. Un guiño a la cantidad de veces que Wolverine es el último testigo de un futuro horrendo como pasa en los cómics de Old Man Logan, en la película Logan y en X-Men 3, donde es el único que se puede enfrentar a Phoenix. Vemos que el futuro de Cable es uno donde esa raza superior aplacó a los mutantes y los usa para trabajos forzados. Acá vemos a dos mutantes que son originales de la serie original y sus diseños regresan a esta nueva temporada, a una Polaris adulta y a un personaje que es enorme y es Rachel Summers, la hija de Scott y Jean Grey, que está usando la fuerza Phoenix solo para reconstruir el Golden Gate, lo cual es minimizarla de una manera atroz. En este momento es que la inteligencia artificial que acompaña a Cable habla sobre cómo es imposible revertir el ataque a Genosha. Este cubo que le habla a Nathan ya lo habíamos visto en la serie original y es la guía de Cable a través del tiempo. Bestia entonces menciona que los hechiceros en Kamar-Taj, el lugar donde entrenan todos los compañeros de Wong y Doctor Strange, hablan sobre puntos absolutos en el tiempo que no se pueden deshacer. Esto lo exploramos varias veces en el MCU y de manera más efectiva en el capítulo 4 de What If, centrado en Doctor Strange y cómo nunca pudo salvar
salvar a su querida Christine. ¿Todo esto significa que este universo está dentro de todo el multiverso que vimos en el MCU? Sí, es una posibilidad, pero tal y como explicó el showrunner de la serie, Bo de Mayo, el objetivo de usar esa iconografía y terminología era acercar elementos ya conocidos por la audiencia para hacer más fácil toda esta explicación. Cable dice que gracias a un tip de un rebelde en el futuro sabe de la ubicación de una base clave de centinelas. Tengamos en cuenta ese detalle sobre ese rebelde del futuro para ver si en los próximos capítulos sabemos quién puede ser. Mientras las cosas se intensifican entre Scott y Nathan, el plan de Bastion de inculpar a los mutantes por la muerte de Guy Ritchie e instalar el miedo respecto a Xavier está en marcha, con la transmisión que robó la semana pasada de Charles en el Imperio Shi'ar siendo transmitida por todos lados. Para el humano normal, ver a un tipo con el poder psíquico que tiene Xavier y enterarte que ahora también es el emperador de una raza alienígena son razones suficientes para meterte miedo, y ese miedo es lo que va a capitalizar Bastion. En el centro de Nueva York, de nuevo con las Torres Gemelas aún en el horizonte de la ciudad porque estamos en el año 1997, Júbilo y Roberto están con su madre mientras en la televisión ya se siente el clima caldeado de la época, con un tipo agitando sobre una inminente guerra mundial entre humanos y mutantes. Este tipo no es nada más y nada menos que William Stryker, a quien vimos de villano en X-Men 2 interpretado por Brian Cox. La relación pasivo-agresivo de la madre de Roberto se tensa todavía más y la pareja termina yendo de compras al centro comercial Wasserman, que lleva el nombre del compositor del tema original de la serie, Ron Wasserman. En la mansión, Kurt y Jean comparten un momento con Nightcrawler contándole su historia con Rogue y cómo, más allá de no compartir un lazo de sangre, él la eligió como hermana y eso los salvó a ambos. Kurt es hijo de Mystique, pero ella lo rechazó y eso se exploró en la segunda temporada de la serie original, al igual que la época donde Rogue estaba cerca de Mystique. Sin embargo, medio que ese dato se fue olvidando a lo largo de la serie y está bueno que hayan retomado esa conexión entre los dos personajes. Cuando Jean Grey toma el consejo que le da Kurt, la transición a la otra escena ya no es de corte como la que vimos con Scott, sino que es de fundido, pasando de Jean a Nathan, o mejor dicho, de Jean a su, ahora ella lo entiende, hijo. Los tres salen hacia esa base secreta en Pittsburgh, con el Blackbird ya contando sus últimos momentos antes de que Scott lo rompa otra vez. Y si creen que esto es algo que solo pasa en esta serie, no es así. En las temporadas anteriores, uno de los lugares en donde más tiempo pasaba Bestia era en el taller arreglando la nave. Nos encontramos con Siniestro, que está en la prisión de Magneto, y este plano es hermoso. Siniestro consiguió la aparente vida eterna gracias a sus experimentos en mutantes, y este plano pone a Eric como un ensayo más en su ciencia macabra. Para conocer más todavía sobre el origen de Siniestro, como ya dije en análisis anteriores, pueden ir a ver su capítulo dedicado en la quinta temporada de la serie original llamado Descenso. Conocemos que Val Cooper, la representante de la ONU, está asociada con estos dos, pero menosprecia a Siniestro diciéndole que al final terminó reducido a ser el Mengele de Bastion. Por supuesto está haciendo referencia al científico nazi que fue seguidor fiel de Hitler y responsable de abominaciones terribles, y esa es una de las tantas referencias y alegorías que hace el capítulo con el régimen nazi, además de por supuesto mostrarnos el número que Magneto lleva tatuado en el brazo, un horrendo recuerdo de su paso por Auschwitz, y el cuadro que pinta Bastion de chico, el cual llamó El sueño final, en referencia a la solución final, que es el eufemismo que se usó en el régimen para referirse a la exterminación de todo el pueblo judío. Val se acerca a Magneto claramente arrepentida por sus actos, y en el lugar donde lo mantienen prisionero a Eric vemos una X en una iconografía sacada directamente de Uncanny X-Men número 251, solo que en lugar de Logan atado a una cruz de madera, estamos con Magneto. Por su parte, los Summers llegan a la casa de Bastion y tenemos algunos detalles lindos en estas cajas, como el XM52, que hace referencia a la primera aparición de Bastion en los cómics, en X-Men número 52 de 1996, y al parecer el tipo está obsesionado con los robots desde chico y por eso fue a la Stark Expo, organizada, sí claro, por Howard y Tony Stark. Sin embargo, el detalle más significativo es este dibujo que ve Jean. Este es el mismo que vio Madeleine Pryor en la pesadilla de los primeros capítulos. Nos adelantaba todos los hechos que vimos en la temporada. De esta manera confirmamos que hay una aparición o una referencia de Bastion en prácticamente todos los capítulos de la serie hasta su aparición la semana pasada. Como dijimos, el último cuadro de Bastion representa su gran sueño, que los centinelas
logren derrotar a los demonios que son los mutantes. Y en esta pintura tenemos representaciones de Xavier, Cíclope, Angel, Bestia y Nightcrawler. Entonces nos enteramos del origen de Bastion, el cual es un cambio ligero respecto a su contraparte en los cómics, donde es una amalgama entre Molde Maestro y Nimrod que toma forma humana después de pasar por un velo, y acá lo hicieron bastante más accesible, a decir verdad, mostrando cómo Nimrod infecta al que sería el padre de Bastion. Así él se convirtió en el primer ejemplar de esta nueva clase de humano, a la cual quiere llevar a todos los demás con la creación de los Centinelas Prime. Ahora, ¿cómo llega ese coso rosa a infectar al que va a ser el papá de Bastion? Para eso hay que ir a la cuarta temporada del show original en el episodio doble llamado One Man's Worth. Ahí Nimrod viaja desde el futuro a 1959 para eliminar al Profesor X y así evitar que los X-Men se formen. El Centinela lo logra, pero al mismo tiempo en el presente alterno donde los X-Men no existen como grupo y los mutantes son liderados por un Magneto megabarbudo y fachero, Bishop junto a Tormenta y Gepardo de ese presente alterno viajan al pasado para que el profesor no muera. Pasan varias cosas en el medio y la verdad es que les súper recomiendo que vayan a ver ese episodio doble porque es una de las historias de la serie original que mejor se sostienen todavía al día de hoy y no tienen que ver mucho antes ni mucho después. Pueden ver directamente esos dos capítulos, pero en el final vimos cómo Bishop parece destruir a Nimrod, el cual es capaz de reconstruirse. Y como vimos en este capítulo, después de ser destrozado, una parte de él siguió vivo en ese lugar y así infectó a este conserje de la universidad donde estudiaba el joven Xavier. Que por cierto te vengo a contar, es la misma persona que ayudó a Wolverine en ese mismo capítulo durante una pelea en el bar. Mientras que la madre de Bastion es la camarera que atendía en ese mismo local. Volvemos a la guarida del villano y mientras le explica su plan a Val, Bastion también responde dudas de otros líderes interesados en su plan, como por ejemplo Doctor Doom y el Barón Zemo. Doom por supuesto es uno de los villanos más conocidos de Marvel, el villano principal de los Cuatro Fantásticos, es la primera aparición oficial, podríamos decir, dentro del MCU, si es que esto es el MCU, y al Barón Zemo creo que ahora la mayoría lo conoce por la interpretación de Daniel Brühl en las películas de Capitán América, pero acá lo vemos con su look mucho más clásico de los cómics. Notamos que Doom no está tan de acuerdo con los crímenes de guerra de Bastion, y si podemos basarnos en los cómics para explicar esa apatía, tiene sentido porque Víctor comparte un sentimiento de persecución étnica con Magneto, ya que él de chico fue un refugiado romaní que tuvo que escapar de su país. En todas estas secuencias vemos que a Bastion lo sigue de cerca una chica, una suerte de asistente, y ella también aparece en los cómics, se llama Daria y en algún momento tuvo una relación muy cercana con Júbilo. No creo que vaya por ahí este desenlace, no hay tiempo, pero no está de más destacarlo. Mientras Júbilo se prueba ropa nueva, que casualmente es el mismo diseño de uno de sus trajes más modernos en los cómics, y los Summers están con la madre de Bastion, en la mansión Bestia descubre que no solo Bolívar Trask estaba convertido en un Centinela Prime, sino que son miles y miles de humanos que fueron voluntarios para este proceso, impulsados por el miedo a los mutantes. Bastion dice que algunos se sumaron por miedo a ser reemplazados en sus trabajos, dando un ejemplo de obreros que pierden sus puestos por un mutante que puede levantar más peso, y eso es exactamente lo que pasa durante la primera temporada con Coloso. Una de esas humanas convertidas descubrimos es Trish Tilby, la reportera que tenía una cercanía amorosa con Hank. Yo creí que esto ponía a Trish como una persona horrenda, más sucia que un bidet, pero el creador de la serie, Bo de Mayo, explicó que varios humanos cercanos a los X-Men en realidad fueron convertidos contra su voluntad para poder espiar al grupo, lo cual tiene mucho sentido y quizás se explique la semana que viene. Así empieza la pelea en tres frentes, con la mansión empezando a ser destruida. En este plano vemos retratos del profesor con sus alumnos antes de que Morph, convertido en Juggernaut, atraviese la pared, y de verdad tenemos que ponerle un freno a los poderes de Morph porque si no está completamente roto como personaje. Kurt golpea contra la biblioteca y caen las espadas, adelantándonos cuál va a ser su próximo movimiento. Mientras tanto, Trish se lleva a volar a Wolverine, que cae peleando mientras usa un movimiento salido del Marvel vs. Capcom, que es la garra tornado. Tanto esta batalla como la de los Summers y la de Júbilo y Roberto contra estas máquinas tienen algo en común, y es que se desarrollan durante un buen momento en el aire antes de caer a tierra. El escritor admitió inspirarse en la saga de James Bond para esto y que su objetivo era mostrar cómo todos van a ir cayendo, con Magneto siendo el último en quedar en el aire cuando lanza su ataque global. En la tierra tenemos este plano maravilloso inspiradísimo en El Pueblo de los Malditos, un clásico absoluto del terror, con los centinelas acechando a Rogue hasta que Logan y Kurt intervienen a
fuerza de filo, música clásica y teletransportación. Otra vez, la serie, sacando provecho de ser animación, en donde los modelos de los personajes son más maleables y se pueden deformar sin hacer ruido, nos da una secuencia en punto de vista desde Wolverine en medio de la transportación de Kurt que es espectacular. Los Summers escapan y otra vez la Blackbird termina explotada, según Jean Grey, la tercera en pocos meses. Podemos contar la primera que explotó en el primer capítulo de esta temporada y calculo que la otra es la que explotó en el final de la serie original. De hecho, este escape tiene algunos diálogos con lo que pasó en el final de la primera temporada, cuando los X-Men van a rescatar a Magneto de una base de centinelas. En ambos casos tenemos una horda de robots persiguiendo a los héroes y también a Scott destruyendo el interior de una montaña para poder escapar. El auto en el que se tiran los tres tiene la patente Slim, que es el primer nombre que le habían dado a Scott en los cómics y es un apodo que todavía le sigue diciendo cada tanto Wolverine. Mientras en este escape la familia Summers se afianza, encontramos un contrapunto con Roberto y su familia, que después de verlos llegar mostrando sus habilidades como Sunspot, su madre muestra una actitud sumisa respecto a todo lo que está pasando. Si bien ella no parece haber pasado por la transformación de Sentinela Prime, sí podemos ver que fue reprogramada a partir de la comunicación en los medios y en las altas esferas de poder. Cuando Bastion llega a la mansión destruida, el plano está inspirado en los cómics, donde llega para robar los archivos de Xavier. Acá probablemente su objetivo sea Cerebro, la máquina con la cual podría ubicar a la mayor cantidad de mutantes posibles y así hacer más fácil la tarea de destruirlos. En ese momento llega la noticia sobre la liberación de Eric y encontramos este discurso de Val Cooper sobre la empatía y ese sentimiento de déjà vu que tenemos los seres humanos cada vez que nos encontramos con una gran tragedia contra un grupo. No quiero quizás ahondar sobre el significado de este discurso porque lo hablé durante bastante tiempo en el primer video que subí hoy de este capítulo, pero la verdad es que es buenísimo y es otro ejemplo de cómo esta serie pone tanto el foco en temas sociales y en que el guión los exprese de manera correcta. Magneto escapa hacia el Polo Norte, en donde sus poderes están maximizados, y después de decir que ya es suficiente, decide lanzar un ataque global que deja sin energía a todo el planeta. Mientras tanto vemos cameos espectaculares como los de Spider-Man, que es el mismo Peter Parker que protagonizó la serie animada de los 90 y ha tenido su participación en esta serie también, además de Silver Samurai, que apareció también en el show original, y Omega Red, el super soldado ruso que tiene bastantes habilidades similares a lo que es Wolverine y en este momento parece liberarse. O sea, lo que está sucediendo en esta historia de los X-Men empieza a afectar directamente a otras historias dentro de este universo Marvel animado. Cuando todo parece terminar, Gepardo mira hacia el cielo y se encuentra con la llegada del Profesor X, que al abrirse la nave vemos que tiene un traje muy similar al de astronauta que usa varias veces en los cómics y hace su llamado típico de "a mí, mis X-Men". Esa frase la dice históricamente el profesor en los cómics y así es como tenemos que esperar hasta la próxima semana a ver qué podría llegar a suceder. En el primer video de hoy hablé sobre un arco que me parece puede llegar a tener varias respuestas sobre lo que puede pasar, que se llama Atracciones Fatales, en donde Magneto, y esto lo voy a decir ahora sobre el final del video para quien no quiera saber ni siquiera esta teoría o esto que podría llegar a pasar, se vaya sin haberse perdido nada del video. Así que muchísimas gracias, te mando un beso muy grande. Para los que siguen por acá, hablemos de ese personaje llamado Onslaught. En este cómic de Atracciones Fatales, Magneto está súper radicalizado y enfrentándose con el profesor y los X-Men, logra sacarle el adamantium del cuerpo a Wolverine. Para evitar que lo mate y destroce todo, Xavier hace algo que tenía prohibido hacer, que es meterse en la mente de Magneto. Cuestión que la cosa no sale del todo bien y la conciencia de Magneto se termina fundiendo dentro de la mente de Charles y a su vez termina tomando el cuerpo de Magneto. Así es como se genera un nuevo personaje llamado Onslaught con una habilidad temible y una visión del mundo muy oscura. A partir de la presencia y el impacto de Onslaught en los cómics cambia absolutamente todo para los mutantes y para los X-Men y podría llegar a ser un camino por donde nos guíe este final de la primera temporada llevándonos a una segunda. Pero me encantaría saber qué piensan ustedes, qué sintieron con este capítulo y como dije antes, si me pueden dar una mano para tratar de llegar a los 400.000 suscriptores antes de que termine este show, sería hermoso. Es un montón lo que estoy pidiendo, lo sé, pero me gustaría ver por lo menos hasta dónde llegamos. Así que si disfrutaste el contenido, te doy la bienvenida al canal. Yo soy Lucas y nos vemos en el próximo. Si os querés, chao.